3 personas murieron y 2 resultaron heridas en un tiroteo en un autobús que transportaba a miembros del equipo de fútbol de la Universidad de Virginia. Las 3 víctimas mortales pertenecían al equipo de fútbol americano de la universidad y regresaban de un viaje de estudios. El suceso se produjo hacia las 10:30 p.m. del pasado domingo en el campus principal de la Universidad de Virginia en Charlottesville, a unos 200 kilómetros al sureste de Washington. De acuerdo al reporte de la policía de la universidad, este tiroteo comenzó el domingo en la noche y llevó a una búsqueda continua del sospechoso. Horas después, la policía atrapó al sospechoso de este ataque, identificado como Christopher Darnell Jones Jr. Y según la policía que ha informado el oficial de la policía de la Universidad Tim Longon, el presidente de la universidad también, Jim Ryan, ha identificado a Jones como estudiante y ahora enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y también por posesión de un arma en la comisión de un delito grave. Los servicios de emergencia del centro habían emitido una alerta este domingo en la que advertían a la comunidad universitaria de un agresor con arma de fuego activo. Este mensaje advertía así a los alumnos, a los estudiantes que buscaran refugio tras un reporte de disparos en la carretera Culbreth, esto es en los alrededores al norte del campus. Desde Washington, Divalicet Cash, de La Voz de América para Telearuba. Se inició oficialmente la cumbre del G20 en Indonesia, donde las 20 economías más importantes del mundo se reúnen para discutir los temas más urgentes a nivel global. Bajo el lema Recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes, líderes de las 20 naciones buscarán lograr consensos en torno al cambio climático, seguridad alimentaria, salud pública y a las presiones económicas mundiales como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La guerra en Ucrania es otro de los asuntos que domina el debate en este encuentro internacional. Este martes, líderes discutieron el borrador de un documento que será emitido al final de esta semana, en el que pretenden condenar la agresión rusa a Ucrania, según un funcionario de la Casa Blanca, a medios estadounidenses. También este martes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió al pleno de la cumbre de forma virtual para señalar las condiciones para regresar a una negociación con Rusia, de modo a poner fin al conflicto que ya lleva 9 meses. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, asistió a la reunión en representación de la delegación rusa. Pero además de la guerra en Ucrania, los asistentes a la reunión buscarán acuerdos en torno a iniciativas para hacer frente a la crisis económica y fortalecer los sistemas de salud internacionales. Desde Washington informa Belén Mora, de La Voz de América para Telearuba. Sí podemos creer que el campeón mundial volverá a ser un país de nuestro continente. Esta es la opinión de las 2 grandes figuras de la selección sudamericana que alzó la copa por última vez hace 20 años. Ronaldo y Rivaldo están optimistas con Brasil, pero hay otra fuerte candidata de la región. O Neymar na melhor forma dele. El jugador elegido por la FIFA el mejor del mundo en el año 99 sostuvo que Neymar está en su mejor momento. Sus compañeros también han mostrado un gran nivel en Europa. Si bien los adversarios no dejarán que gane Brasil, la selección de su país es la favorita. E ser campeão. França vem muito forte, a Alemanha. Según uno de los máximos goleadores de la historia de los mundiales, Francia está muy fuerte, así como Alemania y España. Él también destaca a Argentina, que vive un gran momento. Que também vem vivendo aí grande momento. A ambos cracks les ha encantado el trabajo del técnico Tite y no les ha molestado la convocatoria de Dani Alves, futbolista de 39 años. Jogando no time do México. Rivaldo entiende las críticas, pues estaba jugando en un equipo mexicano. Ahí no logró buenos resultados, siendo echado. Para él, la edad avanzada no tiene nada que ver, pues este atleta está bien físicamente y puede jugar tranquilamente. ¿no? Por supuesto, hay mucha expectativa en relación a la gran estrella del fútbol brasileño. Neymar, ele deu provas suficientes para a gente acreditar. De acuerdo a Ronaldo, Neymar dio pruebas de que se puede creer que va a brillar. Él se presentó a los entrenamientos 2 semanas antes del final de sus vacaciones. Ha demostrado un compromiso impresionante en el PSG. Ha jugado muy bien, marcando muchos goles y dando asistencias. Gols, assistências. No cabe duda de que la verde amarela tiene mucha calidad en el ataque.
Sin embargo, el pueblo brasileño extraña demasiado a los cracks del Mundial de Corea y Japón con la camiseta de la selección. ¿Será que este sentimiento es recíproco? Ronaldo señaló que extraña jugar, pero actualmente su cuerpo no le obedece. Não obedece mais e não dá. Ya este cuerpo que ha cambiado tanto no, pero el balón siempre obedecerá a este fenómeno del fútbol. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister para Tele Aruba. Populación mundial ha llegado a 8 billones de personas, un meta para el desarrollo de la humanidad. Es aquí, según Naciones Unidas. Mientras que el nivel de crecimiento baja un poco, se espera que la población mundial lo siga crece. Según Naciones Unidas, dura 2 años para poder pasar de 7 billones para 8 billones de personas. Pero lo por dura 5 años, de 2037 para poder llegar a 9 billones de personas. Un señal que el crecimiento mundial ha comenzado a disminuir. Además, Naciones Unidas ha informado que India lo por pasa a China en 2023 como el país más habitado. Para Telenoticia, mi Fabiola Hernández.